La copa de champán que tenía en la mano era un accesorio, un cilindro de cristal fresco y liso que me daba algo que hacer además de temblar. Al otro lado de la terraza, adornada con luces de colores que se difuminaban en el húmedo aire veraniego, estaba mi prometido, Leo, y se reía. Era un sonido que solía adorar, un barítono rico y desinhibido que le hacía arrugar las comisuras de los ojos. En ese momento sentí como si me hubieran dado un golpe en la oreja. Se reía con Chloe. Su té verde, como la había llamado tan sucintamente mi mejor amiga Maya. La fiesta estaba en su apogeo a mi alrededor, un mar de vestidos de diseñador y sonrisas refinadas, el tintineo de las copas acentuando el suave murmullo de la conversación. Era el mundo de Leo, este mundo de inversores de riesgo y herederos adinerados, y yo todavía estaba aprendiendo el idioma. Creía que lo hablaba con fluidez. Me había puesto el vestido adecuado, una combinación de seda azul medianoche, había dicho las palabras adecuadas, recordaba qué tenedor usar. Pero al ver a Leo invadir el espacio de Chloe, con la mano apoyada en su brazo desnudo un instante de más, me sentí como una impostora que había olvidado sus líneas. Solo está siendo amable, susurré para mí misma con sabor a ceniza. Es su amiga de la infancia. No es nada. Pero la semilla de la duda, plantada semanas atrás y cuidadosamente ignorada, ahora estaba echando espinas. Fue la forma en que la pantalla de su teléfono se alejó de mí cuando apareció su nombre. Las rápidas copas de negocios que se alargaron durante horas. El nuevo y sutil aroma a jazmín en su cuello. El perfume característico de Chloe, no el mío. Tierra a Alara. Maya se materializó a mi lado, sus ojos verde esmeralda se entrecerraron con preocupación. Llevas 5 minutos mirando fijamente ese mismo punto. Si intentas quemar a Leo con la mente te apoyo totalmente, pero quizá deberías mejorar tu puntería. Solo estás chamuscando un helecho en maceta. Estoy bien. Forcé una sonrisa, apartando la mirada del cuadro exasperantemente encantador. Estoy bien. Simplemente disfrutando de la vista. La vista de Leo y la manifestación humana de una galleta sin azúcar, sin gluten y sin personalidad. Maya resopló. Cariño, no. No estás bien. Parece que estás a punto de llorar o de cometer un delito. Y francamente tengo la fianza preparada para cualquier escenario. Di un trago tembloroso al champán. Las burbujas eran punzantes y sin sentido. Es que ha estado tan distante. Y ella siempre está ahí. Con su cabello perfecto y brillante y su risa de «Ay, Leo, qué brillante eres». Maya me rodeó del brazo y bajó la voz hasta convertirse en un susurro conspirador. Entonces démosle una razón para estar distante. Animemos la fiesta. Propongo un juego. Un nudo de miedo me apretó el estómago. Maya, no. No está aquí. No con esta gente. Sobre todo con esta gente, insistió con los ojos brillantes. Son todos tan reservados. Necesitan un poco de caos. Y tú, querida, necesitas una distracción. Algo que te quite esa mirada de cachorro herido y te devuelva el fuego a la mirada. Antes de que pudiera protestar más, chocó el cuchillo contra el vaso, el filo cortó el murmullo de la fiesta. Hola a todos. El aire aquí arriba se está poniendo un poco cargado con tanta conversación educada. Creo que es hora de jugar. Algunos rieron entre dientes. Leo los miró con una sonrisa perpleja. Chloe se aferraba a su brazo como una delicada enredadera. ¿Qué tenías en mente, Maya?, gritó Leo proyectando su voz sin esfuerzo. El anfitrión. El rey de su castillo. ¿Verdad o reto?, anunció Maya, y una oleada de risas nerviosas y charlas animadas recorrió a la multitud. El clásico. Nada de verdades aburridas. ¿Y los retos? Hagámoslos interesantes. Mi corazón empezó a latirme con fuerza. Era una idea terrible. Un espectáculo público a punto de ocurrir. Le lancé a Maya una mirada de pánico, pero ella solo me guiñó un ojo. El círculo se formó sobre las lujosas alfombras del exterior. Un corro de zapatos caros y rostros expectantes. Me encontré sentada entre un gestor de fondos de cobertura llamado Charles y una socialité a la que apenas conocía. Leo estaba justo enfrente.
Chloe se sentó delicadamente a su lado, con la mano aún posesiva sobre su antebrazo. El juego empezó bastante flojo al principio. Verdades tontas sobre momentos vergonzosos de la infancia. Se atreve a hacer imitaciones o cantar una canción pop. El champán fluyó y las inhibiciones empezaron a aflojarse. Las risas se hicieron más fuertes, menos refinadas. Entonces fue el turno de Chloe. Ella pestañeó, actuando de coqueta a la perfección. ¡Ay, Dios mío! Supongo que elegiré. ¿Verdad? Maya, era la maestra de ceremonias, no se perdió ni un segundo. Chloe, mi amor. Vayamos al grano. ¿Hay alguien aquí esta noche por quien sientas algo romántico? Se hizo el silencio en el círculo. Todas las miradas se posaron en Chloe. Se sonrojó un rubor perfecto y practicado que le subió por el cuello. Miró de reojo a Leo con una mirada tan llena de anhelo que casi dolía. Bueno, se negó con un suave suspiro. Supongo que sí. Un "oh" colectivo recorrió al grupo. La sonrisa de Leo era tensa, pero no apartó la mirada. No lo negó. El nudo en mi estómago se convirtió en hielo. La botella giró y cayó sobre un socio junior del bufete de Leo, quien se atrevió y recibió la orden de cantarle a Maya una dramática versión de Mi corazón seguirá adelante. La tensión se rompió, pero la mía no. Sentí que lo observaba todo desde el final de un túnel largo y oscuro. Entonces la boca de la botella giró lentamente pasando a Maya, a Charles y se detuvo, apuntando directamente a Leo. Una sonrisa lobuna se dibujó en el rostro de Maya. Vaya, vaya, el hombre del momento. ¿Verdad o reto, Leo? Leo, siempre el showman seguro de sí mismo, se recostó sobre los codos. Vivamos peligrosamente. Atrévete. El oído crujió. Los ojos de Maya se cruzaron con los míos por una fracción de segundo, un silencioso mensaje de solidaridad. Luego volvió a mirar a Leo con una sonrisa penetrante y prometedora. Leo, dijo con voz clara y conmovedora. Te reto a besar a la persona de este círculo que te parezca más irresistible. Se oyó un rugido de aprobación. Se me cortó la respiración. Ese era el momento. Ese era el momento en que me miraría, su prometida, la mujer con la que había prometido construir una vida. Cruzaría el círculo, tomaría mi rostro entre sus manos y me besaría delante de todos, acallando los susurros, disipando mis dudas. Sería una historia que contaríamos durante años. ¿Recuerdas aquella vez en la fiesta cuando? Mis ojos se encontraron con su esperanza suplicante. Ni siquiera me miró. Su mirada me pasó por alto, pasó por encima de todos los demás rostros ansiosos y achispados, y se posó de lleno en Chloe. Una sonrisa lenta e íntima se extendió por sus labios. Los ojos de Chloe se abrieron con fingida sorpresa, pero había en ellos un brillo triunfal que no pudo ocultar del todo. Bueno, dijo Leo en voz baja, un permiso que solo ella podía oír, pero que todos podían oír. ¿Cómo puedo rechazar un reto? Se puso de pie. El mundo se calmó, los sonidos de la fiesta se apagaron como si estuviera sumergido en el agua. Lo observé paralizada, mientras cruzaba el círculo de 3 pasos. No se arrodilló. Simplemente se inclinó, tomó la barbilla de Chloe con una familiaridad que me dejó sin aliento y la besó. No fue un beso rápido y superficial. Fue un beso. De verdad. Su mano se deslizó desde su barbilla hasta acunar su nuca. La mano de ella subió hasta posarse sobre su pecho. Duró toda una vida, 3, quizá 4 segundos, que se convirtieron en una eternidad de humillación y dolor desgarrador. La multitud vitoreaba y aplaudía, pero el ruido era distante e irrelevante. Solo podía ver al hombre que amaba, el hombre con el que me iba a casar, besando a otra mujer mientras yo estaba sentada a 1,5 metros de distancia, invisible. El beso terminó. Leo se enderezó con una expresión de suficiencia y algo de aturdimiento. Chloe tenía las mejillas sonrojadas y los labios ligeramente hinchados. Parecía el gato que se comió la crema, el canario y toda la granja lechera. Y entonces Leo finalmente me miró. Sus ojos se encontraron con los míos a través del círculo. No había remordimiento. Ninguna disculpa. Hubo un destello de algo más. Desafío. Desafío.
como si estuviera esperando a ver qué hacía. El frágil cristal de mi serenidad, al que me aferraba con tanta desesperación, no solo se rompió. Se vaporizó. El dolor era tan agudo que se transformó, encendiéndose en una rabia fría, pura y aterradora. El calor de 1000 soles inundó mis venas, quemando el dolor, el amor, la historia. Solo quedó una necesidad de venganza tan feroz que me cegó. No me derrumbé. No lloré. No corrí. Me puse de pie. La charla se apagó. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Podía sentir la mirada de Leo, ahora confusa. Maya se quedó atónita, alarmada y conmovida. Mi voz, al salir, no fue un susurro tembloroso. Era firme, fría, y atravesó el silencio como un trozo de hielo. Me giré. No esperé la botella. No miré a Leo. Mi mirada recorrió el círculo de rostros atónitos, pasando de mis amigos, de mis colegas, de los desconocidos. Se fijó en un hombre ligeramente fuera del círculo, apoyado en la barandilla de la terraza en la sombra. No lo había visto antes. Era alto, de hombros anchos, vestía una sencilla camisa negra de corte impecable y pantalones oscuros que lo distinguían de los pavos reales de la multitud. No formaba parte del juego. Simplemente observaba, con una leve sonrisa indescifrable en los labios y un vaso de whisky colgando de sus largos dedos. Sus ojos, incluso desde la distancia, eran de un gris pálido y sorprendente como una tormenta invernal. Era un extraño. Y era perfecto. Caminé. No pensé. Simplemente me moví, mi vestido de seda susurrando contra mis piernas, mis tacones golpeando con un ritmo firme y decidido las baldosas de la terraza. La multitud se apartó para dejarme pasar, un mar de expresiones de asombro. Oí a Leo decir mi nombre, un brusco, Alara, ¿qué eres? Lo ignoré. Mi mundo entero se había reducido a ese hombre en las sombras. Sus ojos tempestuosos me siguieron mientras me acercaba, y su expresión pasó de una observación casual a un interés agudo e intrigado. Me detuve frente a él. De cerca, era aún más alto, su presencia ejercía una intensa fuerza magnética. Podía oler su colonia, sándalo y algo más oscuro como humo. Te necesito, dije en voz baja, pero con fuerza en el silencio sepulcral. Para que seas mi reto. Arqueó una ceja oscura. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. No habló. Solo asintió con un gesto casi imperceptible. Ese fue todo el permiso que necesitaba. Extendí la mano, la pasé por su espeso cabello oscuro y acerqué su cabeza a la mía. Y lo besé. No se parecía en nada al beso que había presenciado. Aquello había sido una actuación. Esto fue una conflagración. Mi beso no fue suave ni inquisitivo. Fue un acto de guerra. Una transferencia de toda mi furia, mi dolor, mi orgullo destrozado a este acto imprudente. Puse todo mi ser en ello, esperando que se apartara, que se sorprendiera, que rechazara a esta loca que lo había abordado. No lo hizo. Por un instante de infarto se quedó quieto. Entonces con su mano libre me acarició la nuca con firmeza, posesividad. Con la otra mano, dejó el vaso de whisky en la barandilla con un clic silencioso y definitivo. Y entonces me devolvió el beso. Dios mío, cómo me devolvió el beso. No fue una reciprocidad suave. Fue una toma de posesión. Su boca se movió contra la mía con una destreza e intensidad que me robó el último aire de los pulmones. Era profunda, hambrienta y devastadoramente segura. El mundo, la fiesta, Leo. Todo se disolvió en un infierno rugiente de sensaciones. La fría rabia que sentía dentro de mí encontró su equivalente en su calor abrasador, y la combinación fue explosiva. Olvidé por qué hacía esto. Lo olvidé todo. Solo quedaba la sensación de sus labios, el sabor a whisky y a hombre, la sólida pared de su pecho bajo mis manos, la vertiginosa y aterradora sensación de rectitud. Cuando por fin rompió el beso fue lenta y deliberadamente. Ambos respirábamos con dificultad. Sentía los labios magullados, vivos. Toda la azotea estaba en un silencio absoluto. Se podía oír un alfiler caer sobre la ciudad. No me soltó. Su mano permaneció en mi cuello, su pulgar acariciando mi mandíbula.
Sus ojos tormentosos se clavaron en los míos, brillando con una intensidad que parecía un roce físico. Luego se inclinó de nuevo, rozando mi oreja con sus labios. Su voz era un susurro bajo y áspero, solo para mí, pero en el silencio, resonó con la fuerza de una declaración. «Eres mía». El hechizo se rompió. El caos estalló. El rugido de furia pura y sin adulterar de Leo atravesó la noche. «Quita tus manos de mi prometido». El desconocido, mi desconocido, levantó la cabeza lenta y arrogantemente. No miró a Leo. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, con una leve sonrisa en sus labios bien besados, como si compartiéramos un delicioso secreto. Y en ese momento, entre las ruinas de mi compromiso y las cenizas de mi antigua vida, me di cuenta de algo aterrador. No quería que me dejara ir. El mundo volvió a la carga con la fuerza de un tsunami, y su heraldo fue el rugido de Leo. Era un sonido que nunca le había oído. No era ira ni frustración, sino una furia cruda y primaria, casi animal. Rompió el silencio atónito que se había apoderado de la azotea, sustituyéndolo por una cacofonía de jadeos, murmullos y el roce de sillas al ponerse de pie la gente de golpe. «Quita las manos de mi prometido». Mi desconocido. Su mano seguía en mi cuello, un ancla cálida y firme en la repentina tormenta. No se sobresaltó. No se inmutó. Simplemente terminó la comunicación silenciosa que se estaba gestando en sus ojos de nube tormentosa, me dirigió una mirada que era a la vez pregunta y respuesta y luego, con una lentitud deliberada y exasperante, giró la cabeza para afrontar la embestida. Leo corría por la terraza, con el rostro moteado de rabia. El encantador anfitrión había desaparecido, reemplazado por un extraño mucho más aterrador que aquel cuyos labios aún hormigueaban en mi recuerdo. Sus amigos intentaban contenerlo con las manos sobre sus brazos, pero él se los quitaba de encima como si fueran mosquitos. «Leo, hombre, cálmate», gritó alguien. Era solo un reto, otra voz de Chloe, chillona y presa del pánico. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado la línea, me habían lanzado el guante. Mi reto no había sido solo una represalia. Había sido una opción nuclear, y las consecuencias apenas comenzaban. El desconocido finalmente me soltó el cuello, sus dedos recorriendo mi piel como si me marcaran. Dio un pequeño, casi imperceptible paso hacia adelante, colocándose ligeramente delante de mí. No fue un gesto dramático, sino uno sutil de protección que me provocó otra sacudida. ¿Quién era este hombre? Creo, dijo el desconocido con su voz aún tranquila y grave de barítono, atravesando la furia que ardía en Leo. La dama tomó su propia decisión. Decisión. Leo escupió, deteniéndose a pocos metros con el pecho agitado. Me señaló con el dedo con la mirada perdida. Es mi prometida. La atacaste. Solté una risa fría antes de poder contenerla. Era un sonido frágil y desagradable. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Asaltadas. Repetí con voz temblorosa, no de miedo, sino de adrenalina y furia. ¿Así lo llamas, Leo? Qué curioso, me pareció mucho un beso. ¿Te suena el concepto, verdad? Lo estabas demostrando con mucha claridad con Chloe. Una nueva oleada de susurros recorrió la multitud. Chloe parecía como si le hubieran dado una bofetada, con la mano volando hacia la boca. Leo apretó la mandíbula, sus ojos iban de mí al desconocido y viceversa. Eso era un juego, Alara. ¡Qué juego tan estúpido! Este es. ¿Quién demonios es este tipo? Señaló con un gesto desesperado al hombre que estaba a mi lado. Era una buena pregunta. Una que ansiaba desesperadamente responderme. Un desconocido, dije levantando la barbilla, forzando una firmeza en mi voz que no sentía. Que al parecer es a quien preferirías que besara. Ya que claramente prefieres besar a desconocidos antes que a tu propio prometido. El golpe directo dio en el blanco. Leo se estremeció, su rabia eclipsada momentáneamente por un destello de sorpresa. Como si no pudiera creer que me defendiera tan públicamente, tan despiadadamente. Siempre había sido la complaciente, la pacificadora. La que suavizaba las cosas. Esta noche no. Te estás humillando, siseó acercándose un paso más, con voz baja y venenosa. No, Leo, dije bajando la voz para igualarla a la suya.
Todo el grupo se inclinaba, esforzándose por escuchar. Me humillaste. Nos humillaste. Solo me aseguro de que tengas que mirar. El extraño eligió ese momento para volver a hablar, con un tono conversacional, como si hablara del clima. Parece que la noche ha llegado a su fin natural. Se giró completamente hacia mí, ignorando a Leo como si fuera un mueble irritante. ¿Te gustaría irte? La pregunta flotaba en el aire, simple y profunda. ¿Te gustaría irte? Salir de la fiesta. Dejar a Leo. Dejar la vida que con tanto esfuerzo había construido durante los últimos 3 años. Era el único paso lógico, pero su irrevocabilidad me aterraba. Leo vio mi vacilación y se abalanzó. A Lara, ni te atrevas. No te vayas de aquí con él. Necesitamos hablar de esto. ¿Podemos arreglarlo? ¿Arreglar qué? Pregunté con el corazón latiéndome frenéticamente. ¿El hecho de que besaras a otra mujer delante de mí, o el hecho de que yo besara a otro hombre delante de ti? ¿Cuál es la parte rota, Leo? Porque desde donde estoy, todo está hecho añicos. Las lágrimas finalmente me picaron en las comisuras de los ojos, pero las contuve. No lloraría aquí. No le daría esa satisfacción. Maya apareció de repente a mi lado con mi cartera en la mano. Tu teléfono y tus llaves están aquí, dijo en voz baja, con una mirada llena de compasión, orgullosa y feroz. Le lanzó una mirada fulminante a Leo. Eres un tonto. Entonces miró al desconocido con una mirada evaluadora y cautelosa. Más te vale ser un caballero. Una leve, casi sonrisa, asomó a sus labios. Soy lo que ella necesite que sea en este momento. La declaración fue tan audaz, tan posesiva. Debería haberme hecho sonar todas las alarmas. Pero las campanas quedaron ahogadas por la necesidad imperiosa de escapar, de poner distancia entre mí y los restos de mi relación. Miré a Leo una última vez. El hombre que había amado. El hombre con quien había elegido el lugar de la boda. El hombre cuyos hijos había imaginado tener. Me miraba fijamente, una compleja mezcla de ira, desesperación y orgullo herido. No había disculpa en sus ojos. Solo había el escozor de la derrota pública. Adiós, Leo, dije, y las palabras se sintieron como cristales rotos en mi garganta. Le di la espalda. Le di la espalda a la multitud boquiabierta, al rostro triunfal y horrorizado de Chloé, a todo mi círculo social. Di un paso hacia la salida, hacia lo desconocido. El desconocido se puso a caminar a mi lado, su mano encontrando mi espalda. No fue un empujón ni un tirón. Fue solo un punto de contacto, una guía. Una promesa silenciosa de que no tendría que subir sola las escaleras. No hablamos mientras caminábamos por el ático, bajábamos por el ascensor privado y entrábamos en el opulento y silencioso vestíbulo. El portero, acostumbrado a la discreción, simplemente asintió al pasar. Las pesadas puertas de cristal se abrieron y el aire húmedo de la noche de la ciudad me golpeó la cara como un puñetazo. El ruido del tráfico, de la vida continuando, me resultó desconcertantemente normal. Nos detuvimos en la acera. La adrenalina se alejaba, dejando tras de sí un vacío inmenso y frío. Me abracé, consciente de repente de la fina seda de mi vestido. Estaba temblando. Mi coche acaba de llegar, dijo el desconocido, señalando un elegante sedán negro de lujo que estaba parado en la acera. Era discreto, pero denotaba dinero de una forma distinta a la de los ostentosos deportivos de Leo. Era de vieja escuela. Dinero poderoso. Miré el coche, luego a él. La realidad de mi situación me golpeó. Acababa de dejar a mi prometido y estaba a punto de subirme a un coche con un hombre cuyo nombre desconocía. Un hombre que me había besado con una intensidad tan intensa que aún me dejaba las rodillas temblando. Un hombre que me había dicho que era suya. Yo. No puedo. Balbuceé, retrocediendo un paso. Ni siquiera te conozco. Kaelan, dijo simplemente. ¿Qué? Me llamo Kaelan. No me dijo su apellido. Simplemente me miró, sus ojos grises fijos en la luz ambiental de la ciudad. Y no tienes que subirte al coche. Puedo pedirte un taxi. Puedo acompañarte a la cafetería más cercana.
Puedo quedarme aquí en la acera contigo hasta que salga el sol. Pero estás en shock, temblando, y no deberías estar sola. Así que elige. Su nombre, Kaelan, le sentaba de maravilla. Fuerte e inusual, con un toque de oscuridad. Tenía razón. Estaba en shock. La bravuconería que me había hecho saltar del tejado había desaparecido. Me dejó vacío y tembloroso. La idea de volver al apartamento que compartía con Leo me hacía sentir fatal. Ir a casa de Maya significaría una noche de análisis del trauma. Y no estaba preparada para eso. Solo necesitaba silencio y seguridad. Lo miré a los ojos buscando malicia, engaño, el brillo de un depredador. No encontré nada de eso. Encontré una intensidad serena y desconcertante. Una certeza. Fue la decisión más imprudente de una noche llena de ellos. Asentí un movimiento breve y brusco. Bien. Me abrió la puerta trasera del copiloto. Me deslicé dentro, envuelto por el aroma a cuero fino y sándalo. Era su aroma. El aroma que ahora se mezclaba con el recuerdo de su beso. Para mi sorpresa, no se sentó a mi lado. Cerró mi puerta y se sentó en el asiento del copiloto, hablando en voz baja con el conductor. Un hombre corpulento y silencioso con traje oscuro. La separación entre los asientos delanteros y traseros estaba levantada. Me estaba dando espacio. El gesto, tan contrario a su anterior posesividad, me deshizo más que cualquier línea suave. Mientras el coche se alejaba de la acera, deslizándose suavemente hacia la noche, vi las puertas del edificio de Leo abrirse de golpe. Se quedó allí, recortado contra las brillantes luces del vestíbulo, observándonos alejarnos. Su figura se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que doblamos una esquina y desapareció. Apoyé la cabeza en la ventana fría, mientras los acontecimientos de la noche se repetían en bucle ante mis ojos. El beso de Leo con Chloe. El dolor abrasador. La furia fría. Caminando hacia Kalen. El fuego de su beso. Su susurro. Eres mía. ¿Qué hice? No hablé. Kalen no intentó obligarme. El coche se movía por la ciudad como un fantasma, y dejé que el movimiento me adormeciera. No pregunté a dónde íbamos. En ese momento había renunciado por completo a mi libre albedrío, y fue la sensación más liberadora y aterradora que jamás había conocido. Después de unos 20 minutos, el coche se detuvo frente a un edificio alto e imponente con vistas a Central Park. Era uno de esos antiguos monumentos de antes de la guerra que denotaban una riqueza e historia inimaginables. El conductor abrió la puerta y Kalen ya estaba allí, esperando. Me condujo a través de un vestíbulo silencioso con suelo de mármol, donde un portero con un uniforme más formal que el de cualquier hotel me saludó respetuosamente con la cabeza. El señor Thorne. Thorne. Kalen Thorne. El nombre era tan impactante e imponente como el hombre. El ascensor privado daba directamente a su ático. Cuando la puerta se abrió, contuve el aliento. No se parecía en nada al espacio moderno y artístico de Leo. Esto era diferente. Techos altos, suelos de madera oscura y ventanales que ofrecían una impresionante vista panorámica del parque y el horizonte de la ciudad. Los muebles eran minimalistas, pero parecían antiguos y sólidos, como objetos de otra época. Había libros por todas partes. Libros auténticos se alineaban en los estantes empotrados. El aire olía a papel viejo y a ese mismo sándalo y humo que lo impregnaba. Era el hogar de un hombre profundamente reservado. Y yo, una mujer histérica con vestido de fiesta, acababa de entrar en su santuario. El baño de visitas está por ahí, dijo con voz suave en el vasto y silencioso espacio. Señaló un pasillo. Hay toallas y todo lo que puedas necesitar. La segunda puerta a la izquierda es una habitación de invitados. Es tuya todo el tiempo que la necesites. Me quedé allí, paralizada en medio de su sala, sintiéndome como una obra de arte extraviada. No se acercó. Simplemente me observaba con las manos en los bolsillos. Estás a salvo aquí, Alara. El uso de mi nombre pronunciado con esa voz, en este lugar, finalmente rompió el último vestigio de mi entumecimiento. Una lágrima ardiente se escapó y trazó un camino por mi mejilla. Luego otro. No sollocé.
Me quedé allí, llorando en silencio. Los acontecimientos de la noche finalmente abrumaron mis últimas defensas. Kallen no intentó consolarme. No se movió. Simplemente me dio el espacio para desmoronarme, su presencia fue un ancla silenciosa e inquebrantable en la tormenta de mi ruina. Y en ese momento su silenciosa fuerza fue la bondad más profunda que jamás podría haber recibido. Era un extraño peligroso y enigmático que me había conquistado con un beso. Y mientras lloraba en su casa, supe con una certeza aterradora que mi vida había cambiado de rumbo irrevocablemente en el momento en que mis labios se encontraron con los suyos. Desperté con la desconocida sensación de un silencio absoluto. No era el zumbido apagado de la ciudad que se filtraba en el apartamento de Leo y mío, sino una quietud profunda, interrumpida solo por el susurro del aire acondicionado y el latido distante y rítmico de mi propio corazón. Por un instante dichoso y desorientado, no recordé nada. Las sábanas eran de algodón egipcio de alta densidad de hilos, la almohada increíblemente suave, y la luz que se filtraba por las rendijas de las pesadas persianas de madera oscura era un amanecer suave y gris. Entonces todo volvió a caer. El tejado. Las luces de colores. Los labios de Leo sobre los de Chloe. La rabia fría y aguda. Caminando a través del círculo. El extraño. Kallen. El infierno de su beso. Su susurro. Eres mía. Una nueva oleada de náuseas, mitad vergüenza, mitad conmoción residual, me recorrió el cuerpo. Estaba en la cama de un desconocido. Había dejado a mi prometido. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Me incorporé lentamente con la seda del vestido enroscándose en mis piernas. Había estado demasiado entumecida, demasiado agotada como para siquiera pensar en cambiarme la noche anterior. Simplemente entré en la habitación de invitados que Kallen me había indicado, me dejé caer en la cama y me sumí en un sueño profundo y sin sueños, completamente agotado. Ahora, bajo la fría luz de la mañana, cada detalle de la habitación era nítido y definido. Estaba decorada en tonos carbón y crema, tan minimalista y elegante como el resto del ático. No había toques personales ni fotografías. Era una habitación de hotel hermosa y aséptica. Un refugio. Mi bolso de mano estaba en la mesita de noche. Busqué a tientas mi teléfono con el corazón latiéndome de nuevo. Tenía que afrontarlo. Tenía que saber el daño. La pantalla se iluminó. 7:14 de la mañana. Y 47 llamadas perdidas. 32 de Leo. 10 de Maya. 2 de mi madre. 3 de números que no reconocí. Mis notificaciones de mensajes de texto eran una cascada de pánico y furia. Abrí primero el hilo de Leo. Fue todo un viaje. 2:05 de la madrugada, Alara me llama. Necesitamos hablar. Esto es una locura. 2:17 de la madrugada, ¿dónde estás? ¿Estás con él? Contesta el teléfono. 2:45 de la madrugada. Estás cometiendo un grave error. Estás echando todo a perder por un juego estúpido. 3:30 de la madrugada, no puedo creer que me hicieras esto. A nosotros. Después de todo lo que hemos construido. 4:10 de la madrugada. Ese tipo es peligroso, Alara. Estoy preguntando por ahí. Nadie sabe quién es. Simplemente apareció. Tienes que alejarte de él. 5:55 de la madrugada, por favor. Ven a casa. Podemos arreglar esto. Te amo. El último mensaje, el te amo, fue como un puñetazo en el estómago. Era el arma que siempre usaba cuando sabía que estaba equivocado. La frase mágica que se suponía borraría todas las transgresiones. Había funcionado durante 3 años. Hoy no funcionaría. Pasé a los mensajes de Maya. Fueron un salvavidas. 2:10 de la madrugada, madre mía, chica. Eso fue lo más épico que he presenciado. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Escríbeme en cuanto recibas esto. 2:45 de la madrugada, Leo está teniendo una crisis nerviosa. Es glorioso y aterrador. Chloe lo está consolando. Vomito.
3:15 de la madrugada. ¿En serio, Alara? ¿Estás a salvo? ¿Con el señor alto, moreno y devastador? Un nombre me vendría bien. Un número de la seguridad social sería mejor. 6 de la mañana. Bueno, ahora me estoy preocupando. Por favor, regístrate. Le escribí un mensaje rápido con los dedos torpes. Estoy a salvo. Estoy en su casa. Se llama Calen Thorne. Estoy preprocesando. Llamaremos luego. Su respuesta fue casi instantánea. ¿Calen Thorne? ¿Thorne? ¿Industrias Thorne? Alara, eso no es un hombre, es una corporación multinacional. Una muy privada y muy poderosa. ¿En qué demonios te has metido? Ten cuidado. Y además, magnífica zorra, estoy muy orgullosa de ti. Industrias Thorne. El nombre me sonaba vagamente. Un gigante de la tecnología y la manufactura, conocido por su intenso secretismo. Se me hizo un nudo en el estómago. Había besado a un multimillonario por venganza. Esto estaba pasando de ser un escándalo personal a algo completamente distinto. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Alara. Era la voz de Calen, baja y tranquila. Hay toallas limpias en el recuadro. Y te dejé ropa afuera de la puerta. Puede que sean un poco grandes, pero están limpios. Acompáñame a tomar un café cuando quieras. O mejor no. No hay expectativas. Sus pasos se alejaron. Esperé un minuto entero con la oreja pegada a la puerta, antes de abrirla un poco. Doblados cuidadosamente en el suelo había un par de pantalones de chándal grises y una camiseta negra de manga larga. Olían ligeramente a su jabón de sándalo. La intimidad de llevar su ropa era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Una larga ducha caliente le ayudó. El agua eliminó el persistente olor a champán y fiesta. La sensación fantasmal de la traición de Leo. Y la ardiente marca del beso de Calen. Salí del vapor envuelta en una toalla de felpa, con la piel sonrosada y la mente un poco más despejada. Me puse su ropa. Los pantalones de chándal los tuve que remangar hasta la cintura y la camiseta Henley me quedaba suelta, con las mangas colgando hasta la punta de los dedos. Me sentí como una niña jugando a disfrazarse, pero también me sentí protegida. Anónima. Respiré hondo y me aventuré a entrar al ático. Era aún más impresionante de día. La pared de ventanas revelaba una mañana gris y brumosa sobre Central Park, la ciudad lucía serena y limpia. Calen estaba de pie junto a la isla de la cocina, una losa de granito negro pulido. Vestía de forma similar, vaqueros oscuros y un sencillo suéter gris. Y servía café de una prensa francesa en 2 pesadas tazas de cerámica. Vomitó. Normal. Devastadoramente guapo, pero con los pies en la tierra. No como un multimillonario depredador que coleccionaba novias en apuros. Levantó la vista al acercarme. Sus ojos tormentosos me recorrieron, captando la mirada perdida en su ropa, y algo indescifrable brilló en sus profundidades. ¿Café? Preguntó con voz neutra. Por favor. Logré que mi voz se calmara por el desuso y las lágrimas contenidas. Me acercó una taza. Era negra. La rodeé con las manos, y el calor se filtró a mis dedos fríos. Tomé un sorbo. Era intenso, fuerte y perfecto. Nos quedamos en silencio un momento. El único sonido era el zumbido distante de la ciudad, 80 pisos más abajo. No era un silencio incómodo. Era un silencio expectante. Gracias, dije finalmente sin mirarlo. Por anoche. Por esto. Hice un gesto vago con mi taza. No fue ninguna molestia, respondió. Se recostó contra el mostrador, observándome. ¿Cómo te sientes? Solté un suspiro tembloroso, mitad risa, mitad sollozo. No tengo ni idea. Aturdida. Aterrorizado. Estúpido. Extrañamente. Libre. Asintió como si fuera una respuesta perfectamente razonable. El primer corte siempre es el más limpio. Lo que más duele es la infección que aparece después. Lo miré y luego lo miré con atención.
Probablemente tendría unos 30 y tantos años, con una intensidad silenciosa que parecía vibrar bajo su piel. Tenía finas líneas alrededor de los ojos que indicaban que no sonreía a menudo, y una pequeña cicatriz antigua le dividía la ceja izquierda. Este no era un hombre que hubiera tenido una vida fácil. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté la pregunta que me había estado quemando toda la noche y finalmente salió a la luz. ¿Por qué me devolviste el beso así? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Tomó un sorbo lento de café, sin apartar la mirada de la mía. Vi a una reina a punto de quemar su propio castillo. Yo simplemente le puse la cerilla. Hizo una pausa y dejó la taza. Y cuando me besaste, Alera, no fue una súplica. Fue una declaración de guerra. Siento un profundo aprecio por alguien que se niega a ser una víctima. En cuanto a lo que dije, ladeó la cabeza y un atisbo de esa sonrisa peligrosa del tejado se dibujó en sus labios. Soy un hombre que sabe lo que quiere. Y en ese momento te deseé. Su franqueza fue impactante, electrizante. Era todo lo contrario del lenguaje cuidadosamente seleccionado y emocionalmente manipulador de Leo. No había juego aquí. Solo había una verdad cruda y desconcertante. Ni siquiera me conoces, susurré. Sé suficiente. Sé que tienes una fuerza de acero bajo ese vestido de seda. Sé que valoras tu orgullo. Sé que eres lo suficientemente valiente para entrar en el fuego cuando te has quemado. Dio un paso más cerca sin amenazarnos, pero acortando la distancia entre nosotros. El resto lo aprenderé. Mi teléfono, que había metido en el bolsillo de mis pantalones deportivos, escogió ese momento para vibrar con insistencia. El nombre de Leo apareció en la pantalla. El hechizo se había roto. La mirada de Kallen bajó al teléfono y luego a mi cara. No tienes que contestar. Lo sé, dije. Pero mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. La costumbre de 3 años, la necesidad innata de controlar sus emociones, de calmar su temperamento, era una droga poderosa. El teléfono dejó de sonar. Un segundo después, empezó de nuevo. Y otra vez. Estaba cayendo en espiral. Con un movimiento repentino y decidido, pasé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. Leo. Alera. Por fin. ¿Dónde estás? Me he vuelto loca. Su voz era entrecortada, presa del pánico y la falta de sueño. Estoy a salvo, dije con voz neutra. ¿Estás con él? ¿Ese tipo de la espina? ¿Sabes quién es? Es un fantasma, Alera. Un depredador. Te va a usar y te va a desechar. Observé a Kallen mientras Leo despotricaba. Se había girado para mirar por la ventana hacia el parque, dándome un poco de privacidad, pero su postura era rígida, escuchando. Él no fue quien besó a otra mujer delante de su prometida, dije con frialdad. Dios mío, ¿alguna vez vas a olvidarlo? Fue un juego. No significó nada. ¿Qué hiciste? Me humillaste. Te fuiste con otro hombre. ¿Sabes lo que dice la gente? Y lo hubo. El meollo del asunto. Su humillación. No mi dolor. No es la muerte de nuestra relación. Es su vergüenza pública. No me importa lo que diga la gente, Leo. Bueno, deberías. Tu madre me ha llamado 3 veces. Mis padres están furiosos. Esto es un desastre, Alera. Un desastre que tú creaste. La culpa es tuya. Siempre la culpa. Mi temperamento, que había sido una brasa fría, volvió a la vida. Yo creé. No forcé tus labios sobre los de Chloe. No te hice mirarla como si fuera la única mujer en la habitación. Prendiste la mecha, Leo. Simplemente disfruté la explosión. Hubo un silencio atónito al otro lado. Luego su voz bajó grave y venenosa. Tienes que volver a casa. No. Tenemos que lidiar con esto. Tenemos que hacer un frente unido. Dile a la gente que bebimos demasiado. Fue un malentendido. No hay ningún malentendido, dije, con la voz temblorosa por una nueva oleada de ira. Lo entiendo perfectamente. Se acabó, Leo. No se acabó, gritó.
No puedes decidir eso unilateralmente. Estamos comprometidos. Tenemos una vida juntos. No puedes tirarlo a la basura porque hiciste un berrinche. Un berrinche. Repetí con una voz peligrosamente baja. ¿Eso es lo que crees que es? ¿Cómo más lo llamarías? Me viste besar a Chloe, te pusiste celoso y decidiste destruir todo nuestro futuro para vengarte de mí. Fue una rabieta infantil, imprudente y patética. Miré la ancha espalda de Kallen, la fuerza silenciosa que emanaba. Pensé en cómo simplemente había aceptado mi caos, ofreciéndome refugio sin exigir nada a cambio. Pensé en sus palabras. Siento un profundo aprecio por alguien que se niega a ser una víctima. Adiós, Leo, dije con la voz terminante y completamente agotada. El hará si cuelgas, te lo juro por Dios. Terminé la llamada. Entonces, con una oleada de determinación que me pareció a la vez aterradora y correcta, bloqueé su número. Bloqueé a Chloe. Bloqueé a sus padres. Bloqueé a cualquiera que creí que pudiera ser un conducto para su veneno. El silencio en el ático volvió a ser absoluto. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar el teléfono y la taza de café en la encimera. Kallen se apartó de la ventana. Su mirada estaba fija en mí. Eso sonaba difícil. Era necesario, me dije más a mí mismo que a él. Él asintió. La primera de muchas cosas necesarias. Señaló el teléfono. El mundo no será amable contigo por un tiempo. Dirán que eres la mujer inestable e histérica que destruyó una relación perfecta. ¿Estás preparado para eso? Sostuve su mirada. El entumecimiento desapareció, reemplazado por una determinación férrea y cansada. Dejé de importarme su narrativa en el momento en que crucé ese círculo hacia ti. Algo cálido, casi una aprobación, se iluminó en sus ojos grises. Bien. Se apartó del mostrador. Tengo que ir a mi oficina unas horas. El ático es tuyo. El sistema de seguridad es biométrico. No puedes salir sin mi código y nadie puede entrar sin él. Estás, a todos los efectos, en una fortaleza. Pide lo que quieras. Hay libros. Señaló los estantes. Descansen. Cúrate. Me dejaba sola en su casa. ¿Un gesto de inmensa confianza o una prueba? Kallen, dije mientras caminaba hacia el ascensor. Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Por qué haces todo esto? ¿En serio? Consideró la pregunta un buen rato. Digamos que tengo un interés personal en ver qué sucede cuando un fénix resurge de sus cenizas. Las puertas del ascensor se abrieron y cerraron tras él, dejándome solo en la silenciosa y extensa fortaleza. Estaba a la deriva, sin anclas, mi antigua vida en ruinas humeantes. Pero al contemplar la vasta y gris extensión de la ciudad, sentí el primer aleteo, tenue y aterrador, de algo nuevo. No era felicidad. No era paz. Era una posibilidad. El silencio tras la partida de Kallen fue una presencia física. Era más denso, más profundo que la quietud de la noche anterior. Ahora solo éramos yo, el susurro del control de temperatura y el eco de mis propias decisiones en el vasto y hermoso espacio. Permanecí en el centro de la sala un buen rato, respirando. El aroma a sándalo y libros viejos era un ancla extraña y nueva. Vestía ropa de multimillonario, de pie en su ático, mientras mi antigua vida se desmoronaba 80 pisos más abajo. La surrealidad era vertiginosa. Mi primer instinto fue limpiar, poner orden en el caos. Encontré mi vestido azul medianoche tirado en el suelo de la habitación de invitados, un charco de seda de recuerdos. Lo recogí, la tela estaba fresca y resbaladiza en mis manos. Sentí que pertenecía a otra mujer, una ingenua y optimista. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en una silla, un pequeño y ordenado monumento a la persona que solía ser. Exploré la cocina, abriendo los armarios y descubrí electrodomésticos modernos y elegantes, y una sorprendente ausencia de comida, salvo café de alta gama, té y un tazón de manzanas verdes impecables. En el refrigerador había agua embotellada, algunas botellas de vino blanco y nada más. Era la cocina de un hombre que no vivía aquí en realidad. Existía aquí, pero no anidaba. Las estanterías eran otra historia. Eran su nido.
Pasé los dedos por los lomos. Una mezcla de densos textos históricos, tratados de mecánica cuántica, filosofía y, sorprendentemente, varios volúmenes de poesía muy usados. Rilke. Neruda. Foot. Esta era una faceta de Cael Antorne que no había previsto. El hombre que besaba con fuego incontenible también leía poesía sobre cosas frágiles y amor desesperado. Saqué una colección de cartas de Rilke y me hundí en un mullido sillón de cuero junto a la ventana. El parque se extendía abajo, una vasta alfombra verde bajo el cielo sombrío. Intenté leer, pero las palabras se agolpaban ante mis ojos. Mi mente era un nudo enredado entre la voz furiosa de Leo, la sonrisa triunfal de Chloe y la abrasadora presión fantasmal de la boca de Caelan sobre la mía. «Eres mía». Las palabras deberían haber sido opresivas, la marca de un captor. En cambio, en las duras y solitarias consecuencias de mi autoimplosión, se sintieron como una promesa. Una promesa terrible y peligrosa, pero promesa al fin y al cabo. Había visto mi furia nuclear y no se inmutó. Lo había llamado una declaración de guerra y se había alistado a mi lado. Mi teléfono, ahora libre de las llamadas insistentes de Leo, se sentía más ligero. Pero no permaneció en silencio mucho tiempo. Apareció un mensaje de Maya. Maya, informe de situación. ¿Has salido de la guarida del multimillonario? ¿Necesitas un equipo de rescate con vino y sarcasmo? Una pequeña sonrisa genuina se dibujó en mis labios por primera vez en lo que parecían años. Yo, todavía en la guarida. Muy tranquilo. Y lleno de libros. Bueno. Grande. Bloqueé a Leo. Maya. Emoji de aplausos de asterisco, asterisco por fin. La basura se sacó sola. Ahora sobre el multimillonario. Detalles, mujer. Estoy viviendo indirectamente tu escándalo. Miré alrededor de la habitación serena e imponente. Yo no tengo mucho que contar. Es intenso. Tranquilo. Me dio ropa y café y luego se fue a trabajar. Ahora mismo estoy sentada en una silla que probablemente cueste más que mi coche, con sus pantalones de chándal puestos. Maya, qué hogareña. Me imagino la portada de una novela romántica gótica. ¿Hay una esposa secreta encerrada en el ático? Yo sin ático. Solo una biblioteca terriblemente bien surtida. Maya, aún mejor. Una charla seria. Los chismes corren a raudales. La versión de Leo es que tuviste un brote psicótico, te pusiste muy celoso por un juego inofensivo y agrediste públicamente a un desconocido antes de ser raptado por un misterioso depredador. Chloe interpreta a la amiga herida y comprensiva. Es nauseabundo. Sentí una punzada de frío en el estómago. Esto era lo que Calen me había advertido. La historia se estaba escribiendo y yo era el villano. Los dejé hablar. Maya, esa es mi chica. Además, tu mamá me llamó. Ha oído rumores preocupantes. Hice todo lo posible por presentarte como la heroína agraviada, pero probablemente deberías llamarla mi madre. La idea de explicarle esto me hacía sentir como si tuviera 10 años otra vez. Ella adoraba a Leo, amaba la estabilidad y el éxito que representaba. Lo vería como un sabotaje a mi propia felicidad, igual que creía que había hecho cuando dejé la carrera de Derecho para estudiar Historia del Arte. Sabía que tenía que afrontarlo. Respiré hondo y marqué su número. Alera. Por fin. Su voz sonaba tensa por la ansiedad. He estado muy preocupada. Me han dicho cosas muy raras de Silvia Abernathy. Dijo que hubo un altercado en la fiesta de Leo y que te fuiste con otro hombre. Hola a ti también, mamá, dije con voz cansada. No me digas hola, señorita. ¿Qué pasa? Leo ha estado intentando contactarte. Está destrozado. Por supuesto que sí. El prometido agraviado. Mamá, Leo besó a otra mujer. Delante de mí. Delante de todos. Hubo una breve pausa. Seguro que solo fue un juego de fiesta, cariño. Ya sabes cómo son estas cosas. Siempre has sido tan sensible. Lo hubo. El despido que esperaba. Mi dolor era solo mi sensibilidad. No fue una tontería,
dije con voz endurecida. Fue una traición. Y rompí nuestro compromiso. Alera, no hablas en serio. Por un beso. La gente se equivoca. Llevan 3 años juntos. Ya tienes el lugar de la boda reservado. Estás arruinando todo tu futuro por un momento de locura de borracho. Para mí no fue una locura, mamá. Fue un momento de claridad. Miré el vasto cielo gris. Vi exactamente quién era y no quiero estar con ese hombre. ¿Y quién es este otro hombre? ¿Caelan Thorne? Silvia dijo que es una especie de figura misteriosa. ¿Es cierto? ¿Estás con él ahora? Estoy a salvo, mamá. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Seguro? No suena seguro. Suena imprudente. Dejas a tu prometido / estable y cariñoso / por un malentendido y te escapas con un desconocido. Parece que estás teniendo una crisis nerviosa. Lágrimas de frustración me picaron en los ojos. Por eso me había quedado con Leo tanto tiempo. Porque el mundo, incluso mi propia madre, siempre me vería como la inestable, la afortunada de tenerlo. No estoy teniendo una crisis nerviosa. Por fin me estoy defendiendo. Tengo que irme. Alara, espera. Colgué. No la bloqueé, pero la acción me pareció igual de definitiva. Fui cortando lazos uno a uno, cortando las ataduras que me ataban a una vida que ya no encajaba. El resto del día transcurrió en una extraña neblina liminal. Deambulé por el ático demasiado inquieto para leer, demasiado aturdido para sentir nada. Encontré un sistema de sonido de última generación y descubrí cómo poner música suave y ambiental que llenara el silencio sin interrumpirlo. Comí una manzana. Me asomé a las ventanas y vi cómo el día se oscurecía y daba paso a la noche, mientras las luces de la ciudad empezaban a brillar como estrellas fugaces. Estaba en una jaula dorada, pero por primera vez me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada. Kailin me había dado el código. Había decidido quedarme. Porque el mundo fuera de esas puertas parecía más peligroso que el enigmático hombre que había dentro. El ascensor sonó suavemente a las 7:15. El corazón me dio un vuelco. Kailin salió, quitándose un abrigo de lana a medida. Parecía cansado, las arrugas alrededor de sus ojos eran más pronunciadas. Me vio de pie junto a la ventana y se quedó paralizado. ¿Sigues aquí?, dijo. No era una pregunta. Era una observación con un matiz de satisfacción. ¿A dónde más iría?, respondí, con la verdad de la afirmación flotando entre nosotros. Él asintió y se dirigió a la cocina, aflojándose la corbata. Era un simple acto doméstico, pero se sentía intensamente íntimo. ¿Qué tal tu día? Tranquilo. Hablé con mi madre. Todo salió tan bien como esperaba. Sirvió 2 vasos de agua de una jarra de filtro y me trajo uno. Las familias suelen tener un interés personal en mantener el statu quo, incluso uno miserable. Les resulta más cómodo. Él entendió. No dijo clichés. Simplemente entendió. ¿Tuviste alguna repercusión?, pregunté tímidamente. Una sonrisa oscura se dibujó en sus labios. Mi equipo de relaciones públicas se está ganando su anticipo. Había unos paparazzi merodeando abajo. Ya se han encargado de ellos. Paparazzi. Por supuesto. El escándalo tenía sus raíces. El mundo de Leo y el de Kallen estaban chocando de forma muy pública y caótica, y yo era la chispa que desencadenó el conflicto. Lo siento, dije en voz baja. No quise involucrarte en esto. Me miró con seriedad, sus ojos grises. Alara, no me arrastraste. Yo intervine. Hay una diferencia. Se terminó el agua. Me van a subir la cena. Espero que te guste la comida italiana. Antes de que pudiera responder, un zumbido agudo e insistente resonó en el ático. No era el ascensor. Era más áspero, más urgente. Un intercomunicador. La expresión de Kallen se tensó. Se acercó a un discreto panel cerca de la puerta principal y pulsó un botón. Sí. Una voz, distorsionada por el altavoz, pero inconfundiblemente frenética, llenó la sala.
El señor Thorne. Disculpe la molestia, señor, pero hay un tal Leo Markov aquí. Insiste en subir. Está armando un escándalo en el vestíbulo. Dice que sabe que la señorita Bennet está aquí. Se me heló la sangre. Leo. Me había encontrado. Claro que sí. En una ciudad de millones, los círculos de los ultrarricos eran increíblemente pequeños. La mirada de Cullen se posó en mí, percibiendo el pánico en mi rostro. Su expresión era fría, una máscara de calma impenetrable. Volvió a presionar el botón, bajando la voz a un tono de autoridad absoluta e inexpugnable. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la entrada a ese hombre a este edificio. Si no abandona el edificio inmediatamente, deberá pedirle a la seguridad que lo escolte. Y si se resiste, deberá llamar a la policía y arrestarlo por allanamiento. ¿Entendido? Pues sí, señor. Inmediatamente, señor. El intercomunicador se quedó en silencio. El silencio en el ático era electrizante. Sentía que me temblaban las manos. Leo arrestado. La idea era a la vez aterradora y profundamente satisfactoria. Cullen se giró hacia mí. No te alcanzará. Te lo prometo. ¿Cómo? ¿Cómo me encontró? No importa, dijo Cullen en voz baja y segura. Lo que importa es que ahora entiende los límites. Este es mi territorio. Y estás bajo mi protección. Las palabras deberían haberme asfixiado. En cambio, mientras escuchaba el eco tenue y fantasmal de la voz de Leo rugiendo en el vestíbulo, 80 pisos más abajo, me parecieron el escudo más fuerte que jamás había conocido. El mundo intentaba abrir una brecha en la fortaleza. Pero esta noche la fortaleza resistía. Y yo estaba a salvo dentro. El silencio tras el chisporroteo del intercomunicador se llenó de los ecos fantasmales de la furia de Leo. Mi corazón era un pájaro frenético que latía contra mis costillas. Podía imaginarlo en el vestíbulo de mármol con el rostro desencajado, su privilegiada sensación de derecho chocando violentamente con el inamovible objeto de la seguridad de Cullen. La idea de la policía, de las esposas, de un registro público de arrestos para el impecable Leo Markov, era una perspectiva surrealista y vertiginosa. Cullen me observaba con expresión indescifrable. No me ofreció un consuelo vacío. Él simplemente se quedó allí, un bastión de calma en la tormenta de la que había huido y creado. Sus palabras anteriores quedaron flotando en el aire entre nosotros. Mi territorio. Bajo mi protección. De verdad se ha ido, susurré, más para mí que para él, rodeándome la cintura con los brazos, la suave tela de su gel apenas me protegía del frío repentino. Lo está, confirmó Cullen con voz apagada. Y no se le permitirá regresar. Se dio la vuelta y regresó a la cocina, el tema aparentemente zanjado. La cena llegará enseguida. Como si fuera una señal, el ascensor marcó el ritmo de su suave y melódica nota. Una llegada diferente autorizada. Un empleado uniformado de un restaurante cuyo logo reconocí. Un lugar donde un solo plato de pasta costaba más que mi factura semanal del supermercado, todo ello en un carrito cargado de bandejas de plata cubiertas. Puso la comida en la mesa del comedor. Una enorme losa de ébano pulido con capacidad para 16 comensales, con movimientos silenciosos y eficientes, sin mirarme ni una sola vez ni a mí ni a mi desnudez. Simplemente asintió a Cullen y se fue tan silenciosamente como llegó. Los aromas que emanaron al levantar las tapas eran divinos. Tomate intenso, ajo, romero y trufa. Mi estómago, que había sido un nudo de ansiedad, rugió como un traidor. Siéntate, dijo Cullen, acercándome una silla pesada. Nos sentamos en un extremo de la enorme mesa. La amplia madera oscura que nos separaba se sentía íntima y cavernosa a la vez. Nos sirvió a ambos un delicado risotto con setas silvestres, una ensalada de verduras amargas y pan crujiente. La normalidad del acto, en medio de tanta locura, era casi más desconcertante que el caos mismo. Comimos en silencio durante unos minutos. La comida estaba exquisita, pero la saboreé como si estuviera a gran distancia. Mi mente seguía en el vestíbulo con Leo. Probará algo diferente, dije finalmente moviendo un champiñón en mi plato. No lo aceptará sin más. Irá a los medios. Les dirá que soy inestable. Él.
No sé, reteniéndome contra mi voluntad. Cullen tomó un sorbo del rico vino tinto que había servido. Ya lo había hecho. Levanté la vista sobresaltado. ¿Qué? Mi equipo legal monitorea estas cosas. Esta tarde una fuente cercana a Leo Markov declaró ante un columnista de chismes. Probablemente la noticia salga mañana. Lo dijo con el mismo tono distante que se usa para informar sobre el tiempo. Una nueva oleada de náuseas me invadió. ¿Qué dice? La narrativa predecible. Que tienes un historial de volatilidad emocional. Que nuestra relación es una obsesión depredadora reciente de mi parte. Y que mi riqueza e influencia te nublan el juicio tras una pequeña pelea amorosa. Que él es el prometido desconsolado y preocupado, desesperado por rescatarte. El frío temor en mi estómago se convirtió en ira candente. ¿Un historial de volatilidad? Mentira. ¿Lo es? La mirada de Cullen era penetrante. ¿Nunca has llorado durante una discusión? ¿Nunca has alzado la voz cuando sentías que no te escuchaban? En manos de un hábil manipulador, una emoción justificada se transforma fácilmente en inestabilidad. Lo miré fijamente, la verdad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Cada vez que me había enfadado con Leo por esperar otro aniversario, por coquetear con una camarera, por olvidar una promesa, había sido tergiversado. Eres muy sensible, Valera. Estás exagerando. Estás histérica. Llevaba años preparando este preciso momento. Me ha estado manipulando, murmuré, el término clínico por fin encajaba con la realidad nebulosa y confusa de mi relación. Lo ha hecho, coincidió Cullen. Y ahora lo está utilizando como arma. Dejó el tenedor. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer?, le pregunté a la sensación de impotencia que amenazaba con tragarme por completo. Tiene el micrófono. Tiene la historia que da empatía. Tiene una historia, corrigió Cullen. Pero él no tiene la verdad. Y no me tiene a mí. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, sus ojos grises capturando los míos y sosteniéndolos. Podemos emitir un comunicado insulso a través de mis abogados, negando sus acusaciones y pidiendo privacidad. Es la opción más segura. Con el tiempo se calmará la situación. Oh, lo animé mientras mi corazón volvía a latir con fuerza, pero esta vez con una anticipación diferente. O podemos combatir el fuego con un infierno, dijo con un brillo peligroso y calculador en los ojos. Podemos controlar la narrativa. Pero para lograrlo, Hilaire, tendrías que salir de las sombras. Tendrías que asumir tus acciones en esa azotea, no como un momento de debilidad histérica, sino como un acto de fuerza definitiva. Tendrías que estar a mi lado en público y mostrarle al mundo a una mujer que no está rota, sino liberada. La propuesta era aterradora. Significaba ponerme directamente en el punto de mira que siempre había evitado. Significaba provocar más escrutinio, más juicio. Significaba alinearme públicamente con este hombre enigmático y poderoso después de conocerlo menos de 48 horas. ¿Y si lo hago?, pregunté con una voz apenas susurrante. ¿Y entonces qué? Entonces, dijo bajando la voz a ese registro íntimo y grave que parecía vibrar en mis huesos. La historia deja de ser sobre la chica pobre e inestable y el multimillonario depredador. Se centra en una mujer que recupera su poder y en el hombre que fue lo suficientemente astuto para reconocerlo. Se convierte en nuestra historia, no la suya. Nuestra historia. Las palabras flotaban en el aire, reluciendo con posibilidades y peligros. ¿Por qué harías eso por mí?, pregunté, la pregunta que se había convertido en el lema de mi nueva existencia. Lo seguro es mejor para ti. Para tu compañía. Industrias Thorne es inmune a los chismes de sociedad, dijo con un gesto despectivo de la mano. ¿Y yo? Ya te lo dije. Sé lo que quiero. Me sostuvo la mirada y la intensidad fue casi insoportable. Hacía mucho tiempo que no conocía a una mujer como tú, Alara. Quizás nunca. Eres una paradoja. Frágil como el cristal un momento, duro como el diamante al siguiente. Me encuentro fascinado. Y no me alejo de las cosas que me fascinan. No fue una declaración de amor. Fue algo más primario y en su honestidad, más cautivador.
Me deseabas. No para salvarme, sino para ver en qué me convertiría. Pensé en la cara de satisfacción de Leo al besar a Chloe. Pensé en el tono desdeñoso de mi madre. Pensé en todas las veces que me había vuelto más pequeña, más silenciosa, más agradable para encajar en la vida que se esperaba de mí. Estaba harta de ser pequeña. Miré al otro lado de la mesa a Caelan Thorne, ese extraño que no veía a una víctima, sino a una reina dispuesta a quemar su castillo. Vi a una compañera de armas, una conspiradora dispuesta. Era una locura. Fue imprudente. Era la única decisión que sentía como mía. Bueno, dije con la voz cada vez más fuerte. Quemémoslo. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Caelan. Lo transformó suavizando las asperezas, haciéndolo parecer más joven, casi un niño. El efecto fue devastador. Excelente, dijo. Entonces tenemos un plan. Mañana empezamos. Después de cenar, lo ayudé a recoger los platos, una tarea doméstica sencilla que me resultó extrañamente reconfortante. Mientras cargaba el carrito, mi teléfono, que estaba en la encimera, se iluminó con una notificación. Era una alerta de noticias. El titular me heló la sangre. ¿Socialista en apuros? La prometida de Leo Markov desaparece tras una extraña crisis pública, los temores aumentan en medio de los vínculos con el multimillonario solitario. Se lo enseñé a Caelan. Apretó la mandíbula, pero sus ojos no mostraron sorpresa. El diluvio comienza, dijo con calma. Me quitó el teléfono de la mano, rozando los míos con sus dedos, y lo puso boca abajo sobre la encimera. Ignóralo. Están pescando. Mañana les daremos otra pesca. Caminó hacia su estudio y se detuvo. Deberías descansar un poco. Mañana será un día largo. Me retiré a la habitación de invitados, pero me fue imposible dormir. El artículo era una píldora venenosa y, aunque había decidido luchar, las palabras habían dado en el blanco. Colapso. Angustia. Desaparece. Sentí que los muros de la fortaleza de Caelan se debilitaban, el mundo exterior me presionaba. Tras una hora dando vueltas en la cama, me di por vencido. Salí sigilosamente a la oscura sala de estar, atraído por la pared de ventanas. La ciudad era un extenso tapiz de luz, hermoso e indiferente. Me quedé allí envuelto en el silencio, sintiéndome más solo que nunca en mi vida. Unos suaves pasos detrás de mí me hicieron girar. Caelan se recortaba contra la puerta de su estudio. Se había quitado el suéter y solo llevaba pantalones y una camiseta blanca que se ceñía a su pecho. Parecía más accesible, más humano. Deberías estar durmiendo, dijo su voz tranquila en la oscuridad. No puedo. Mi mente no para. Se acercó y se paró a mi lado con la mirada fija en la ciudad. Nos quedamos en silencio un largo rato, dos desconocidos unidos por un único beso imprudente. Está ganando, ¿verdad?, susurré, mientras la duda finalmente se desvanecía. Aunque estoy aquí, él sigue en mi cabeza. Esa es la naturaleza de la guerra psicológica, respondió Caelan en voz baja. Las primeras batallas siempre se libran en la mente. Pero ya ganaste la más importante. ¿Qué es eso? Te marchaste. Se giró para mirarme con el rostro medio en sombras. Tú te elegiste. Nadie podrá arrebatarte esa victoria. Sin titulares, sin mentiras, sin exprometido furioso. Recuerda eso. Sus palabras fueron una bomba, un escudo. En el reflejo de la ventana, pude ver nuestras figuras, una al lado de la otra. Yo pequeña y engullida por su ropa. Él, alto e inflexible. Parecíamos una pareja perfecta, una alianza improbable. Sentí una repentina y abrumadora necesidad de tocarlo, de sentir su realidad bajo mis manos, de ahuyentar los fantasmas con su calor. El recuerdo de nuestro beso en la azotea me asaltó, no como un acto de guerra, sino como la promesa de algo completamente distinto. Di medio paso hacia él. Sus ojos se oscurecieron, siguiendo el movimiento. Pero no acorté la distancia. Todavía no. La guerra por la narrativa pública estaba a punto de comenzar. Pero la guerra privada, la que libraba dentro de mí entre la mujer que era y la mujer en la que me estaba convirtiendo, seguía en su apogeo.
Simplemente asentí, mirándolo a los ojos. Lo recordaré. Me di la vuelta y volví a la habitación de invitados, sintiendo su mirada fija en mí a cada paso. La fortaleza resistía, pero las líneas de batalla ya estaban trazadas, tanto dentro como fuera. Y por primera vez ansiaba la pelea. La mañana llegó no con un sol suave, sino con el clic seco y profesional de una bolsa de ropa al abrirse. Una mujer llamada Antonia, a quien Kaelin presentó como su estilista y ocasional gestora de crisis, había aparecido en el ático a las 8 en punto. Era una mujer menuda e inmaculada de unos 50 años, con gafas negras severas y un aura de inquebrantable competencia. La historia es una basura, pero la imagen lo es todo, afirmó, evaluándome críticamente mientras yo llevaba los pantalones de chándal prestados de Kaelin. Tenemos que borrar la imagen de víctima histérica y sustituirla por la de una diosa despreocupada. Así que nos vestimos para la ocasión. Ella reveló el contenido de la bolsa de ropa. No era un vestido. Era un arma. Una columna de terciopelo carmesí intenso sin mangas, con un escote a la vez modesto y atrevido. Era sencilla, severa, y denotaba riqueza y una confianza inquebrantable. No puedo usar eso, susurré, retrocediendo instintivamente. Era la antítesis de los vestidos suaves, femeninos y generalmente pastel que usaba en el mundo de Leo. Precisamente por eso lo harás, dijo Antonia, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ahora, peinado y maquillaje. Tenemos una gala benéfica en el Museo Metropolitano de Arte esta noche. Me dio vueltas la cabeza. ¿Una gala? ¿Esta noche? Pero el artículo acaba de salir. ¿No les está haciendo el juego? No, querida, dijo Kaelin, saliendo de su estudio. Ya llevaba un smoking que parecía hecho a medida. Se llama controlar el tablero. Ocultarse confirmaría su narrativa. Con esa apariencia, sus ojos recorrieron el vestido con una mirada de firme aprobación, destruyéndolo por completo. Las siguientes horas fueron un borrón. Llegaron una peluquera y una maquilladora, transformándome bajo la rigurosa dirección de Antonia. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y liso, sin un solo mechón fuera de lugar. Mi maquillaje era espectacular. Ojos ahumados y un labial carmesí intenso que combinaba con el vestido. Al mirarme al espejo no vi a Alera, la prometida traicionada. Vi a una desconocida. Una desconocida imponente y elegante que parecía no haber llorado en toda su vida. Cuando por fin salí de la habitación de invitados, con el vestido ceñido a cada curva, el terciopelo suave y pesado contra mi piel, Kaelin se detuvo a media frase en su conversación con Antonia. Su mirada me recorrió lenta y abarcante, y el calor en sus ojos grises era inconfundible. Era la misma mirada que me había dirigido justo antes de devolverme el beso en la azotea. Una mirada de deseo puro y sin adulterar. Perfecto, dijo la única palabra cargada de significado. Me ofreció el brazo. Lo tomé con los dedos apoyados en la fina lana de su manga. El contacto fue eléctrico, una descarga de realidad en el espectáculo surrealista que estábamos a punto de realizar. El trayecto al museo fue silencioso. Kaelin lo pasó en su teléfono, dando instrucciones breves y quebradas a lo que supuse que era su equipo de seguridad. Miré por la ventana, con el estómago hecho un nudo de nervios. Sabía lo que nos esperaba. El diluvio estaba a punto de convertirse en un tsunami. No nos decepcionó. Al llegar el coche al Met, la escena era un caos. Un muro de fotógrafos con sus cámaras destellando como una violenta tormenta eléctrica, gritándose unos a otros. Los reporteros acercaron los micrófonos al coche, sus voces eran una cacofonía borrosa. Alera. Por aquí. Señor Thorne. ¿Es cierto que la ha alejado de su familia? Alera. ¿Está retenido contra su voluntad? El yo de antes se habría quedado paralizado, habría querido hundirse en los asientos de cuero y decirle al conductor que siguiera adelante. Pero la mujer del vestido de terciopelo carmesí, la mujer que había decidido combatir el fuego con un infierno, sintió una extraña calma fría que la invadía. Kaelin se giró hacia mí, su mano cubriendo la mía, que descansaba sobre su brazo. ¿Lista? Sostuve su mirada y asentí. Listo. La puerta se abrió. El ruido estalló.
Kaelin salió primero, una figura sólida e imponente, y luego se giró ofreciéndome la mano. La tomé y salí del coche a la cegadora tormenta de flashes. Por un momento quedé cegado, ensordecido. Los gritos eran una fuerza física. Pero el brazo de Kaelin era un ancla firme bajo mi mano. No se apresuró. No reaccionó a las preguntas que le gritaban. Simplemente se quedó esperando a que me recuperara. Y lo hice. Levanté la barbilla, mi rostro adoptó una máscara de calma y neutralidad que había perfeccionado durante años en el mundo de Leo. Pero esta vez no era una máscara tras la que esconderme. Era un escudo. Miré el mar de rostros frenéticos y no sonreí. No saludé. Simplemente lo miré. Regio. Sin impresionarme. Me incliné ligeramente hacia Kaelin como si compartiera un chiste privado y una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en mis labios. Fue una actuación, pero una muy buena. Las cámaras se pusieron furiosas. Esta no era la imagen de una mujer angustiada e inestable. Era la imagen de un frente poderoso y unido. Empezamos a caminar hacia las escaleras del museo, a paso lento y pausado. La seguridad de Kaelin nos flanqueaba. Una barrera silenciosa y eficiente. Las preguntas eran cada vez más desesperadas. Alera. ¿Tienes algo que decirle a Leo? ¿Se canceló el compromiso? Mantuve la mirada al frente con expresión serena. Pero entonces una voz, más aguda que las demás, interrumpió el ruido. Alera. Leo dice que tienes una enfermedad mental. ¿Puedes comentar? Me detuve. Kaelin se detuvo a mi lado, apretándome el brazo con fuerza, en un gesto interrogativo. Negué con la cabeza apenas perceptiblemente. Me giré muy despacio hacia el periodista que había hecho la pregunta. Una joven con un brillo depredador en la mirada. La multitud guardó silencio, percibiendo un instante. La miré directamente con una mirada fría y serena. No alcé la voz. No hacía falta. En el repentino silencio mis palabras se oyeron con una claridad cristalina. Mi salud mental es excelente, dije con voz tranquila y serena. De hecho, ha mejorado notablemente desde que eliminé una presencia tóxica de mi vida. Ahora, si nos disculpan, estamos aquí para apoyar al hospital infantil. Le di la espalda a ella, a todos, y reanudé mi subida, con Kaelin a mi lado. Por un instante reinó un silencio atónito. Y entonces los flashes estallaron con una energía renovada y frenética. Les había dado una pequeña muestra de su poder, pero bajo mis condiciones. Reconocí el escándalo solo para restarle importancia con gélido desprecio. Al cruzar las puertas hacia el relativo silencio del vestíbulo del museo, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sentía las rodillas débiles. Kaelin se inclinó, sus labios cerca de mi oído. Su voz era un murmullo bajo y aprobatorio. Magnífico. Esa sola palabra me provocó una emoción que nada tenía que ver con la adrenalina del público. Dentro de la gala, éramos el centro de atención. 1000 ojos seguían cada uno de nuestros movimientos. El aire estaba cargado de susurros y curiosidad contenida. Mantuve la cabeza alta con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Kaelin, interpretando mi papel. Era un maestro. Me presentó a senadores, filántropos y celebridades, no como su acompañante ni como la mujer del escándalo, sino simplemente como Ellara. Inspiraba respeto con su sola presencia, y por extensión, ese respeto me correspondía a mí. Éramos una unidad. Durante un momento de silencio cerca de una exposición de cerámica griega antigua, una voz familiar y odiada sonó detrás de mí. Ellara. ¿Te ves? Bien. Me giré lentamente. Leo estaba allí con una Chloe pálida y nerviosa del brazo. Sonreía, pero no se reflejaba en sus ojos. Ardían con una mezcla de furia e incredulidad. No podía comprender a la mujer que tenía delante. Esta no era la chica destrozada y sollozante que esperaba encontrar. Leo, dije con un tono tan neutral como si saludara a un conocido de pasada. Su mirada se dirigió a Kaelin, que se había colocado justo detrás de mi hombro. Un centinela silencioso y formidable. Veo que te has marchado rápido, dijo Leo con una mueca de desprecio apenas disimulada.
Algunos cortes requieren cauterización inmediata, respondió Kaelin con un murmullo bajo y peligroso. Para prevenir la infección, Leo se estremeció. Me miró con una mirada desesperada y suplicante en sus ojos. Yara, esto es una locura. Aún podemos arreglarlo. Solo vuelve a casa. Háblame. Lo miré al hombre que una vez amé, y no sentí más que una inmensa y vacía compasión. Estoy en casa, Leo, dije en voz baja. Adiós. Me alejé de él y Kaelin me guió sin problemas hacia la pista de baile. Al alejarnos, oí a Chloe susurrarle algo a Leo y su respuesta gutural. El sonido era el de una puerta que se cerraba y que nunca más tuve que abrir. En la pista de baile, Kaelin me abrazó. Era la primera vez que nos tocábamos de verdad desde la azotea. Su mano era cálida y segura en la parte baja de mi espalda, a través del suave terciopelo. Mi mano se posó en su hombro, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la fina tela. Eras perfecta, murmuró mientras su aliento me alborotaba el vello de la sien mientras nos movíamos al ritmo de la música lenta. Fue una actuación, susurré, arrancándome la confesión. ¿Lo fue?, preguntó, apartándose lo justo para mirarme a los ojos. La intensidad de su mirada era abrumadora. ¿No te pareció fingido poner a esa reportera en su lugar? ¿No te pareció fingido despedir a Leo? Esa eras tú, al aire. El verdadero tú. El que intentó enterrar. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. Tenía razón. La actuación había comenzado como un escudo, pero en algún punto entre los flashes de las cámaras y el rostro derrotado de Leo, había dejado de ser una actuación. La fuerza, la serenidad gélida, el desafío, todo era real. Había estado dentro de mí todo este tiempo. Lo miré a este hombre que había visto las brasas de esa fuerza cuando yo solo podía sentir cenizas. Gracias, dije las palabras inadecuadas para la deuda que sentía. No respondió. Simplemente me abrazó con más fuerza y nos movimos como uno solo por la habitación, con los ojos del mundo puestos sobre nosotros, pero por primera vez, me sentí verdadera y completamente vista. La táctica había funcionado. La narrativa estaba cambiando. Pero mientras apoyaba la cabeza en el pecho de Kallen, escuchando el latido firme y constante de su corazón, supe que el cambio más peligroso no estaba ocurriendo en los titulares, sino en mi propio corazón. A la mañana siguiente de la gala, el mundo se sentía diferente. No era solo la tranquilidad del ático. Era una tranquilidad ganada. Antonia llegó de nuevo, esta vez no con una funda para ropa, sino con una tableta. La dejó en la isla de la cocina con una sonrisa satisfecha. La situación ha cambiado, anunció abriendo páginas de noticias y redes sociales. Los titulares contrastaban marcadamente con la polémica del día anterior. ¿Quién es inestable ahora? Y Lara Bennett silencia a los críticos con una fría reprimenda en la gala del Met. Alerta de pareja poderosa. Kallen Thorne y su misteriosa reina conquistan la noche. Las súplicas de Leo Markov caen en oídos sordos mientras su exprometida aparece radiante tranquila. Había fotos de ella, una junto a la otra. Una foto mía de la fiesta de Leo con el rostro desolado un segundo antes de levantarme. La otra era de anoche con la barbilla levantada, la mirada fría y directa mientras despedía al reportero. El pie de foto decía, resplandecer o desaparecer. Los comentarios eran un campo de batalla, pero ahora un número significativo me favorecía. Me llamaban icónica, la jefa, y alababan mi compostura. La narrativa de la mujer histérica se desmoronaba, reemplazada por la imagen de una mujer al mando de su propio destino. Es un comienzo, dijo Kallen, leyendo por encima de mi hombro. Vestía de manera informal otra vez y la proximidad, el aroma de su café y sándalo, se estaba volviendo peligrosamente familiar. Es más que un comienzo, replicó Antonia. Es una derrota aplastante. El equipo de Leo ha guardado silencio. No hay más declaraciones ni más fuentes. Se pasó de la raya. Ella me miró con una expresión casi respetuosa. Te portaste bien. Tienes agallas. Su elogio fue más significativo que cualquier titular. Había aprobado un examen que no sabía que estaba haciendo. Después de que ella se fue, Kallen no fue a la oficina.
El mundo puede esperar un día, dijo, y esa simple declaración le pareció un regalo. Pasamos la mañana en un estado de silencio pacífico y compartido. Trabajaba con una laptop en la sala, y finalmente me sentí lo suficientemente tranquilo como para sumergirme en uno de sus libros, una colección de poemas de amor de Pablo Neruda. Los versos apasionados y desesperados contrastaban marcadamente con el hombre tranquilo del otro lado de la habitación, y aún así, me parecían extrañamente apropiados. Por la tarde levantó la vista de la pantalla. ¿Juegas ajedrez? La pregunta fue tan inesperada que parpadeé. Cumplo las reglas. No soy muy bueno. Bien, dijo con una leve sonrisa en los labios. No me gusta jugar contra iguales. Es tedioso. Sacó un hermoso juego de ajedrez de aspecto antiguo de un armario. Las piezas eran pesadas, talladas en marfil y ébano. Lo colocamos en una mesa baja entre nuestras sillas. El juego era lento y reflexivo. No me fue fácil, pero tampoco me aniquiló. Hacía una jugada y luego explicaba las posibles consecuencias, las trampas que estaba tendiendo y las defensas que podría haber empleado. Fue la interacción más normal que habíamos tenido. No había público ni actuación, ni pasado ni futuro inminente. Solo existía la danza estratégica de las piezas sobre el tablero, el suave chasquido de la madera y la concentración compartida entre dos personas. No eres mal jugador, comentó después de que conseguí bifurcar su caballo y su torre, obligándolo a sacrificar una pieza. Eres cauteloso. Proteges bien a tu rey. Pero dudas en atacar. Ves la amenaza a tus propias piezas, pero te cuesta ver la vulnerabilidad de las mías. Fue una evaluación de mi juego de ajedrez, pero se sintió como una evaluación de mi vida. Había estado tan ocupada defendiendo y protegiendo el frágil reino de mi relación con Leo, que nunca me había atrevido a lanzar una ofensiva. Tal vez solo necesitaba el oponente adecuado, dije, moviendo mi reina a una posición más agresiva. Sus ojos se encontraron con los míos por encima del tablero y el ambiente en la sala cambió. La intimidad casual de la tarde se condensó en algo más nítido, más potente. Quizás sí, asintió en voz baja. Perdí la partida, por supuesto. Pero cuando le dio jaque mate a mi rey, no me sentí derrotado. Me sentí desafiado, despertado. Esa noche pedimos comida tailandesa y la comimos en el suelo, frente a los imponentes ventanales, con el tablero de ajedrez entre nosotros. Hablamos. No de Leo, ni del escándalo, ni de negocios. Hablamos de cosas sin importancia. Le conté mi fallido intento de cultivar albahaca en mi balcón. Me contó de un viaje que hizo a Islandia para ver la aurora boreal, y de cómo el silencio allí era lo más fuerte que había oído en su vida. Fue en esos momentos de tranquilidad que los muros cuidadosamente construidos alrededor de Kylington empezaron a agrietarse. No vi al multimillonario, ni al salvador, ni al depredador, sino a un hombre que valoraba el silencio, que apreciaba la estrategia, que encontraba belleza en lugares desolados y remotos. Un hombre que a su manera, estaba tan aislado como yo. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, pasé por su estudio. La puerta estaba entreabierta. Estaba de pie junto a su escritorio, mirando su teléfono con una postura rígida. La calma del día había desaparecido, reemplazada por una tensión acumulada que podía percibir desde el otro lado de la habitación. «Kailin», dije suavemente desde la puerta. Él levantó la vista. La expresión de sus ojos era fría, depredadora. Era la misma que tenía cuando dio la orden de sacar a Leo del vestíbulo. «¿Qué pasa?», pregunté con una punzada de miedo recorriéndome. Levantó el teléfono. «Parece que Leo ha decidido cambiar de táctica. Como no puede presentarte como inestable, ha decidido destruirte de otra manera». Me pasó el teléfono. Era un correo electrónico. El asunto decía, una cuestión de ética empresarial y su nuevo socio. El cuerpo del correo electrónico era una carta venenosa, meticulosamente redactada. Estaba dirigida a Kailin, pero con copia a su junta directiva y a varios importantes medios financieros. No mencionaba mi estado mental. En cambio, me acusó de espionaje corporativo. Según el correo electrónico, durante mi relación con Leo, lo presioné para que compartiera información confidencial sobre los próximos acuerdos de su firma de capital riesgo.
El correo afirmaba que tenía antecedentes de aprovecharme de mis relaciones personales para obtener beneficios profesionales, y que probablemente había atacado a Kailin con el mismo propósito, acceder a los secretos comerciales de Thorne Industries. Estaba lleno de fechas inventadas, medias verdades retorcidas sobre conversaciones que Leo y yo habíamos tenido, y sugerencias de mensajes borrados y correos electrónicos ocultos. Me pintaba como una viuda negra, una astuta manipuladora que usaba el sexo y las emociones para robar a hombres poderosos. Se me cayó el alma a los pies. Esto fue mucho peor. No fue solo un ataque personal. Fue un ataque profesional, dirigido no solo contra mi persona, sino también contra el buen juicio de Kailin y la seguridad de su empresa. Esto podría provocar el pánico de los accionistas e investigaciones regulatorias. Está mintiendo, susurré con la mano tan temblorosa que casi se me cae el teléfono. Todo es mentira. Nunca. Ni siquiera sabría qué hacer con esa información. Lo sé, dijo Kailin con una voz peligrosamente tranquila. Me quitó el teléfono. Está desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores estúpidos e imprudentes. Pero tú estás aburrido. La noticia. Tendrán que investigar, ¿no? Que lo hagan, dijo con una lenta y aterradora sonrisa extendiéndose por su rostro. Era la sonrisa de un hombre al que le acababan de entregar la cabeza de su enemigo en bandeja. Acaba de trasladar la batalla de las páginas de sociedad a mi territorio, un territorio donde no soy solo un jugador, Alara. Soy el dios de la maldita guerra. Caminó hacia su escritorio y pulsó un botón en su intercomunicador. Antonia. Reúne al equipo legal. Y consígueme a Robert y a ciberseguridad. Tenemos una plaga que exterminar. Me miró, la tormenta en sus ojos era ahora un huracán controlado y dirigido. Quería pelea. Está a punto de conseguir uno. Pero esta vez no estarás en primera línea. Esta vez podrás ver lo que sucede cuando alguien intenta amenazar lo que es mío. La posesividad en su tono debería haberme dado escalofríos. En cambio, encendió un fuego feroz y protector en mi pecho. Leo había intentado doblegarme y al no lograrlo intentó destruirme. Había atacado al hombre que me había dado refugio, al que había visto mi fuerza. La mujer que había besado a un desconocido para fastidiar a su prometido había desaparecido. En su lugar había una mujer dispuesta a apoyar a su aliado, a defender la fortaleza que se había convertido en su santuario. La calma había terminado. La tormenta estaba aquí. Y por primera vez no le temía los truenos. La paz de las últimas 24 horas se hizo añicos, reemplazada por el zumbido eléctrico de una sala de guerra. El ático de Kailin, normalmente un santuario de silencio, era ahora el centro neurálgico de una contraofensiva. Antonia llegó en menos de una hora, su tableta había sido reemplazada por una elegante laptop, con una expresión de severa determinación. Otros dos hombres, uno de legal, una mujer perspicaz llamada Evelyn, y Robert de ciberseguridad, un hombre que parecía no haber visto la luz del sol en una década, se unieron a nosotros, su presencia llenó el espacio con una energía profesional y concentrada. Me sentí como un fantasma en mi propio drama, rondando por los márgenes, escuchando mientras desmantelaban las mentiras de Leo con precisión quirúrgica. Las fechas que cita para estas supuestas transferencias de información coinciden con un periodo en el que la firma de Markov estaba siendo investigada por la SEC por tráfico de información privilegiada, declaró Evelyn con voz nítida. Está proyectando. Podemos insinuarlo con bastante fuerza en nuestra respuesta. Robert habló sin levantar la vista de sus 3 pantallas brillantes. Ya he rastreado los metadatos de las pruebas que amenaza con publicar. Las propiedades del documento muestran fechas de creación posteriores a los eventos que describe. Es una invención chapucera. Hora de aficionados. Puedo demostrar que se creó hace 48 horas. Kailin escuchaba, con los brazos cruzados, la mirada fija en el paisaje urbano como si fuera un mapa de batalla. No quiero insinuar. No quiero defender. Quiero aniquilar. Se dirigió a Evelyn. Redacta una demanda por difamación tan cruel que hará que sus abogados renuncien al instante. Menciona su nombre, el de su bufete y el de todos los medios a los que copió. No pedimos una retractación. Pedimos que su cabeza profesional sea clavada en una estaca. Miró a Robert.
Quiero cada transacción financiera, cada correo electrónico, cada secreto oculto que Leo Markov haya intentado ocultar. Lo quiero todo. Y lo quiero para mañana. La fría e implacable eficiencia era impresionante. Este no era el hombre que con tanta paciencia me había enseñado a jugar al ajedrez. Era Cailin Thorne, el coloso de la industria, y estaba desatando todo su poder sobre el hombre que se había atrevido a amenazarme. Cailin, dije con la voz apagada en la habitación cargada. Todos me miraron. ¿Es necesario? ¿No se está intensificando? Se acercó a mí, su presencia me abrumaba. No me tocó, pero se inclinó, su voz solo para mí. Subió de tono cuando intentó destruir tu nombre. Subió de tono de nuevo cuando amenazó a mi empresa para llegar a ti. No hay vuelta atrás. Solo hay que pisotearlo. ¿Entiendes? Vi la verdad en sus ojos. Ya no se trataba solo de protegerme. Era una cuestión de principios. Se trataba de enviar un mensaje al mundo entero sobre las consecuencias de traicionarlo a él o a cualquiera bajo su protección. Estaba bajo su protección. Comprenderlo ya no me asustaba. Era una verdad fundamental. Asentí. Entiendo. Me sostuvo la mirada un instante más, una comunicación silenciosa entre nosotros, un reconocimiento de que estaba con él en esto, de que aceptaba el camino de tierra arrasada que estaba forjando. Luego regresó con su equipo. Adelante. El equipo trabajó toda la noche. No podía dormir. Sentado en la sala, envuelto en una manta, observaba el ballet silencioso y furioso de su trabajo. Cailin estaba en el centro de todo, un general dirigiendo a sus tropas. En un momento dado me trajo una taza de té, y posó su mano brevemente en mi hombro. El simple gesto en medio del caos me pareció más íntimo que cualquier beso. Al amanecer, ya estaba hecho. Se presentó la demanda a un documento monstruoso que alegaba difamación, interferencia tortuosa y una serie de otros cargos. Robert había entregado un expediente digital sobre Leo tan completo que incluía la vez que hizo trampa en su examen final de economía de la universidad. A las 8 de la mañana, mientras la ciudad despertaba, el equipo de relaciones públicas de Cailin emitió un comunicado. Fue una obra maestra. No solo negó las afirmaciones de Leo, sino que las destripó exponiendo los hechos, las pruebas inventadas e insinuando con fuerza la precaria situación financiera de la propia empresa de Leo, que había motivado su desesperado y difamatorio ataque. Fue un ataque nuclear preventivo. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Al mediodía, las acciones de la empresa de Leo se desplomaban. Los medios de comunicación que se habían mostrado encantados de publicar su artículo inicial ahora se retractaban a toda velocidad, publicando titulares sobre sus falsas acusaciones y motivos cuestionables. La junta directiva de su empresa emitió un comunicado distanciándose de él y poniéndolo en licencia administrativa. Mi teléfono, que había desbloqueado para este fin específico, empezó a vibrar. Era Leo. No un mensaje. Una llamada. Le mostré la pantalla a Cailin. Asintió brevemente. Contesta. Ponlo en altavoz. Respiré hondo e hice lo que me dijo. Y Yera. La voz de Leo era áspera y quebrada. Toda la arrogancia y la furia habían desaparecido, reemplazadas por un pánico puro y puro. Tienes que detenerlo. Tienes que decirle a Thorne que pare. Me está destruyendo. Miré a Cailin. Su expresión era de granito. No dijo nada. Este era mi momento. Te lo hiciste a ti mismo, Leo. Dije con voz tranquila, sin la emoción que tanto deseaba oír. Fue un error. Un error estúpido y desesperado. Solo. Te vi con él y perdí la cabeza. Me retractaré de todo. Diré que mentí. Solo por favor que detenga la demanda. Mis inversores se están retirando. Mi junta me está despidiendo. Sentí una punzada. No lástima, sino una tristeza lejana por la ruina del hombre que una vez amé. Pero la sensación fue rápidamente superada por la fría certeza de que había elegido este camino a cada paso. Es demasiado tarde para eso, dije. No me atacaste sin más. Atacaste su empresa. Amenazaste su mundo.
No puedes retractarte. Ayera, por favor. Te lo ruego. Te amo. Nunca dejé de amarte. Las palabras que una vez tuvieron tanto poder ahora se sentían como cenizas en mi boca. Eran solo otra arma, otra manipulación. No, no lo haces, Leo, dije con firmeza absoluta. Te encanta la idea que tenías de mí en la cabeza. La que podías controlar. Esa mujer se fue. Murió en tu azotea. Se oyó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Así que ya está. ¿Vas a dejar que me arruine? Miré a Kallen, a este hombre que había visto mi fuerza y la había forjado en acero. Pensé en el beso que había sido un acto de guerra y en el hombre que me había devuelto el beso como si fuera una promesa. No, dije en voz baja con la mirada fija en Kallen. Voy a ayudarlo. Terminé la llamada. El silencio en el ático era profundo. El equipo legal y Antonia habían desaparecido discretamente, dejándonos solos en medio de los restos de la batalla. Kallen me miró con la cabeza ladeada. Ayúdame, repitió con una pregunta en la voz. Caminé hacia él hasta quedar frente a él. Puse mis manos sobre su pecho, sintiendo el latido firme y constante de su corazón bajo mis palmas. La última barrera que nos separaba se derrumbó. Viste a la reina lista para quemar su castillo, dije, haciéndome eco de sus palabras de nuestro primer duelo. Tú me proporcionaste la pareja. Me diste una fortaleza. Me diste un escudo y me enseñaste a luchar. Viste un fénix en las cenizas y esperaste a que resurgiera. Respiré con fuerza, mis ojos brillaban con lágrimas que no eran de tristeza, sino de poder. Mi venganza contra Leo está completa. Pero mi historia contigo, Kallen, apenas comienza. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. Este beso no se parecía en nada al primero. Había sido fuego y furia, un espectáculo público. Fue una rendición y una reivindicación a la vez. Fue lenta, profunda y de una ternura devastadora. Fue una conversación sin palabras, el sello de un pacto forjado en el crisol del caos. Dediqué toda mi gratitud, mi confianza, mi amor floreciente y aterrador a ello. Y él me devolvió el beso con la misma intensidad concentrada y absoluta con la que lo hizo todo. Me abrazó apretándome contra él con una mano enredada en mi cabello y la otra extendida contra mi espalda, abrazándome como si fuera el tesoro más preciado, el tesoro por el que luchaba. Fue un beso que prometía no solo protección, sino también compañía. Un beso que decía mío y a cambio pedía tuyo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. La tormenta en sus ojos se había calmado, reemplazada por una calidez, una posesividad que me hacía sentir como en casa. Ayera, murmuró apoyando su frente contra la mía. No me voy a ninguna parte, Kallen, susurré. Lo sé, dijo. Y lo hizo. El juego había terminado. La verdad por fin era nuestra. Epílogo, 6 meses después. La inauguración de la galería fue un triunfo. Mi selección de una colección de surrealistas femeninas olvidadas había sido aclamada como audaz y visionaria. Me encontraba en el centro de la sala con un vestido de mi elección, un elegante vestido negro moderno, aceptando las felicitaciones. Ya no era Ayera, la exprometida de Leo Markov. Yo era Ayera Bennett, directora de la galería. Al otro lado de la sala, Kallen me observaba con un vaso de whisky en la mano y una expresión de orgullo sereno y feroz en el rostro. No necesitaba estar a mi lado. Su presencia fue una fuerza constante en mi vida, pero nunca me eclipsó. Me ayudó a conseguir inversores para esta galería, pero la visión, el trabajo, el éxito, todo fue mío. La demanda de Leo se resolvió discretamente extrajudicialmente con un pago sustancial y un acuerdo de confidencialidad legalmente vinculante. Su empresa se había derrumbado. Había abandonado la ciudad. Era un fantasma, un mal recuerdo. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Kallen se acercó a mí y me tocó la espalda. Estuviste genial, dijo con una voz llena de genuina admiración. Tuve un buen profesor, respondí sonriéndole. Más tarde, de vuelta en el ático, nuestro ático ahora que me había mudado por completo, nos quedamos en nuestro sitio habitual junto a las ventanas. La ciudad brillaba, un reino que habíamos conquistado juntos. ¿Alguna vez piensas en ello?, pregunté en voz baja. Esa noche.
Todos los días, dijo, volviéndome para mirarlo. Sus ojos grises brillaban con dulzura en la penumbra. Fue la noche más afortunada de mi vida. No fue suerte, dije, extendiendo la mano para trazar la línea de su mandíbula. Fue verdad o reto. Elegí la verdad al alejarme de una mentira. Y elegí el reto al caminar hacia ti. Él me tomó la mano y me besó la palma. Y yo, dijo con su voz en un juramento bajo contra mi piel, me atreví a conservarte. Me besó entonces bajo la atenta mirada de la ciudad, en la fortaleza que habíamos construido juntos con las cenizas de mi antigua vida. El beso fue dulce y seguro, lleno de la promesa de 1000 retos más por venir. El juego había terminado hacía tiempo, pero nuestro segundo amor apenas comenzaba. El fin.